Que Dios les bendiga y les guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que nos has sintonizado en esta hora. Qué bueno que estás atento a este tu canal, Maná del Cielo, donde hay siempre alimento para tu espíritu, para tu alma. Bendito sea el Señor. Un saludo para todos los lugares, amén. A veces podemos saludar en un solo lugar, pero nos olvidamos de que nos están viendo en tantos lugares. A donde quiera que nos estés mirando, les saludamos en el nombre glorioso de Jesucristo. En esta hora vamos a tener un tema muy importante y tan necesario de que todos los que pueden escucharlo estén atentos a él, amén. Bendito sea el Señor. La necesidad, se llama el tema, la necesidad de reconciliarnos con Dios. Bendito sea el Señor. Es una necesidad, o debe ser una necesidad en cada ser humano de reconciliarse para con Dios. Déjeme decirle que desde que entró el pecado a la humanidad por medio de Adán, la Biblia dice que vino la muerte a todos los hombres, amén. ¿Y qué quiere decir muerte? Muerte quiere decir separación, separación. Cuando entró el pecado, entró también la muerte, amén. El hombre fue separado de Dios, se perdió la comunión con Dios, amén. Y por eso dice la Biblia que por el pecado de Adán vino la muerte o la separación a todos los hombres. Amén. Ahí no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual. El hombre separado de Dios, el hombre que está separado de Dios, aunque ande caminando, aunque ande moviéndose, que tenga existencia, está separado de Dios. Amén. Pero hay una manera de ser reconciliados para con Dios, y esa es la voluntad de Dios, que nos reconciliemos para con Dios. Y esa reconciliación puede decir usted, ¿y cómo le puedo hacer para reconciliarme con Dios? Hay una sola manera, es a través de nuestro Señor Jesucristo, amén. Por medio del Señor Jesucristo nos reconciliamos con Dios. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestra reconciliación. Por medio de Él podemos volver a estar reconciliados para con nuestro Dios y volver a tener esa comunión o empezar a tener esa comunión para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la Escritura porque todo lo que hablamos tiene que ir respaldado con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios. Lo que hablamos tiene su fundamento, su base en las Sagradas Escrituras, en lo que está escrito en la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y quiero que, por favor, vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 y así mismo vamos a estar viendo otros versículos y también en otra porción de la Escritura, para comprobar lo que dice la palabra del Señor, que lo que estamos hablando de la necesidad que debemos de tener de reconciliarnos con Dios. Únicamente reconciliados con Dios podemos entrar al reino de los cielos, amén. Únicamente a través del Señor Jesucristo, nuestro único Redentor, nuestro único Salvador, podemos reconciliarnos para con Dios. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo, quien escribió esta epístola a los romanos, guiado por el Espíritu Santo, y él mismo que tuvo la experiencia, gloria al Señor, de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ahora escribe, guiado por el Espíritu Santo, pero también con una experiencia propia, una vivencia que él mismo experimentó, él lo vivió y el Espíritu Santo lo dirige, lo guía a escribirnos ahora
para que quedara escrito para nuestra enseñanza. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer en Romanos, si usted quiere apuntar la cita bíblica o quiere abrir su Biblia, si tiene la Biblia ahí en su mano, pues puede abrirla juntamente conmigo en el capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. O sea, Romanos capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Recuerde que es muy importante tener una Biblia. Amén. Gloria al Señor. La Biblia es la palabra de Dios. Y la única manera que podemos nosotros conocer a Dios es a través de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ahí se manifiesta el Señor Jesucristo. Ahí está escrito acerca de Él, del Señor Jesús. Si alguien quiere conocer quién es el Señor, quién es Cristo, tenemos que ir a la Sagrada Escritura. El mismo Señor Jesús lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Sagradas Escrituras, dice el Señor, son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Leemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara o escogiera o optara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, mire este versículo, versículo 9, mire este versículo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, mire el 10, qué lindo dice. Porque si siendo enemigos, o sea, cuando éramos enemigos de Dios, que todavía no estábamos reconciliados, oiga lo que dice: porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo está hablando de su propia experiencia y está hablando por todos los creyentes que hemos reconocido nuestra necesidad de reconciliarnos para con Dios. Que esto se lleva a cabo. Usted sabe lo que es reconciliarse. Cuando alguien está en amistad con alguien, o son enemigos, tienes un enemigo, pero un día dejan de ser enemigos. ¿Por qué? Porque se reconciliaron. Se reconciliaron. Amén. Esto se usa mucho en las parejas que se separan. A veces hay parejas que están separadas y un día llegan a reconocer que es necesario reconciliarse. A veces llegan a entender, o Dios les abre el entendimiento para que lleguen a entender que no es bueno que sean enemigos, que no es bueno que esté las personas en enemistad. Y hay personas que recapacitan y escogen lo mejor, escogen lo más conveniente, lo que es mejor, y lo mejor siempre es reconciliarse. Amén. Personas que están
separadas y matrimonios que muchas veces están separados. Yo tuve la experiencia como pastor, tuve una pareja que ahorita se encuentran, ellos ya no están aquí en California, pero están en un estado en Georgia. Allá están, y qué bueno porque eran miembros de la iglesia, ahorita están pastoreando allá en el estado de Georgia, pero ellos cuando eran miembros de la iglesia se separaron. Oiga, hubo un tiempo que se apartaron del Señor y se separaron, oiga. Pero llegaron un día a reconocer de que no era bueno que estuvieran enemistados, que no era bueno para sus hijos, que no era bueno para ellos mismos y también ellos lograron entender de que estaban dándole mal testimonio a sus propias hijas y sus hijos y optaron por obedecer a Dios. Amén. No optaron por divorciarse, sino optaron por reconciliarse. Pero ¿qué pasaba cuando no estaban reconciliados? Eran enemigos, no se hablaban, no tenían comunión. Y eso sucede para con Dios. El hombre, el humano, el ser humano tiene un problema. Aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas, en sus corazones, están enemistados con Dios por causa del pecado. La Biblia dice en el capítulo 58 del libro del profeta Isaías de que nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho división, separación entre Dios y nosotros. El pecado nos separa de Dios. El pecado hace que estemos enemistados con Dios. Pero déjame decirte que Dios nos está llamando a reconciliarnos con Él nuevamente. Y Él ha proveído la manera en que podemos reconciliarnos con el Señor, con Dios, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros cuando aún éramos débiles, se refiere a cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Porque el hombre sin Cristo, aunque se crea muy fuerte, muy fortachón, es débil, no tiene poder, no tiene fuerzas, porque necesita el poder de Dios en su vida. El hombre sin Cristo, bien les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, que permanecieran en Él y Él en ellos, porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles sin la ayuda del Señor en nosotros. El hombre sin Cristo es débil, no tiene poder, no tiene fuerzas para luchar en contra del pecado, para luchar en contra de la tentación, en contra de los demonios, en contra de Satanás. El hombre sin Cristo es débil, pero hay buena noticia. Y eso es lo que Dios quiere que escuches, la buena nueva de salvación, las nuevas de paz. Gloria al Señor, que tú puedes reconciliarte para con Dios y estando ya reconciliado vas a tener lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 1, vas a tener paz para con Dios, vas a estar reconciliado. Oiga, los que han experimentado el reconciliarse con alguien después de haber estado enemistado con alguien o tal vez con su propia esposa o con su propio esposo, qué bonito y qué hermoso es la reconciliación. Gloria al Señor. Qué bonito es cuando uno reconoce que está mal en esa condición de estar enemistado con alguien. Y qué bonito es cuando se reconcilia uno. Aleluya. Siente una paz linda. Gloria al Señor, porque mientras estamos enemistados con alguien, no experimentamos la verdadera paz. Oiga, nuestra misma conciencia nos está acusando de que estamos mal, estamos haciendo mal cuando estamos enemistados con alguien. Por eso el mismo Señor Jesucristo, enseñando su palabra, dice que si llegamos al altar y para ofrecer nuestra ofrenda a Dios, ya sea alabanza, adoración, sacrificio, y tú te acordares ahí en el altar de que tu hermano tiene algo contra ti o estás enemistado con un hermano, dice el Señor, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y ya que estés reconciliado con tu hermano,
entonces regresa y ya puedes ofrecer lo que traes de ofrenda para Dios. ¿Por qué? Porque mientras le queremos ofrecer a Dios alabanza o alguna ofrenda, adoración a Dios, pero si estamos enemistados con alguien, no es recibida aquella ofrenda que le traemos a Dios. No es aceptable porque estamos en pecado, estamos enemistados con alguien. ¿Cuánto más, oigan, estando nosotros enemistados con Dios por causa del pecado? Por eso la necesidad de reconciliarnos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice el versículo 1. Si lo volvemos a poner ahí en pantalla, versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Y eso es lo que nos expone primeramente la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos expone este versículo tan importante de la experiencia que él mismo tuvo al haber recibido, al haber creído en Cristo Jesús. Y él ahora puede, aleluya, con su experiencia nos enseña, y el Espíritu Santo, aleluya, le dio esta escritura para que la escribiera exponiendo su misma y su propia experiencia que él tuvo para con el Señor. Y dice, justificados, oiga la palabra, justificado, pues por la fe. Naturalmente que está hablando de la fe en Cristo. Tenemos paz, oiga, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos reconciliamos con Dios, naturalmente que ahí lo dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, de entonces dice que tenemos paz para con Dios. Se da cuenta que el hombre que no está reconciliado, que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha recibido al único que le puede perdonar sus pecados, que es el Señor Jesucristo, pues no puede experimentar esa paz para con Dios. Dios quiere que el hombre tenga paz para con Él, que esté reconciliado. Pero la única manera, oiga, no hay religión que te pueda reconciliar con Dios. No hay otra manera de reconciliarnos con Dios, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos tener esa reconciliación que Dios mismo está tomando la iniciativa. Oiga, el ofendido, en este caso, está tomando la iniciativa para que nosotros nos reconciliemos con Él. Obviamente que cuando alguien ofende a alguien, el ofensor es el que debiera buscar el pedir perdón, la reconciliación y todo eso. Pero en este caso, como tenemos un Dios tan bueno, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, como tenemos un Dios tan misericordioso, tan clemente, tan bueno, por eso dice un cántico, no hay Dios tan grande como tú. Es grande en misericordia, es grande en bondad. El Dios vivo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Aleluya, el autor de esta Biblia es un Dios bueno, clemente, misericordioso, que Él mismo, Él que fue el ofendido, porque nosotros ofendimos a Dios con nuestras rebeliones, con nuestros pecados, con nuestras transgresiones, con nuestras violaciones de sus leyes, sus mandamientos, ofendimos a Dios. Pero como Él es bueno y misericordioso y clemente, Él toma la iniciativa. Oiga, fíjese que no somos nosotros los que tomaron la iniciativa para reconciliarnos con Dios. Él tomó la iniciativa. ¿De qué manera el Señor tomó la iniciativa? Oiga, la Biblia lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Por amor a la humanidad, por amor a los ofensores, que somos nosotros los que hemos ofendido a Dios, por amor a nosotros, ha dado a su único Hijo. Lo envió a morir por nuestros pecados. El ofendido, aleluya, toma la iniciativa para que podamos nosotros reconciliarnos para con Él por medio de su santo Hijo
Jesucristo. Eso es bien lindo cuando lo logramos entender. Fíjese que el hombre no es el que toma la iniciativa de buscar a Dios. Es Dios. En el capítulo 15, lo miramos la semana pasada, dice que el Señor le dice a los discípulos: no me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es Dios el que toma la iniciativa de llamar al hombre, de buscar al ofensor, de buscar al pecador, porque el pecado ofende a Dios. Amén. Y con nuestros pecados hemos ofendido a Dios. ¿Qué es pecado? Mucha gente dice: bueno, yo no sé, ni siquiera sé qué es pecado. Bueno, pecado es transgredir o violar las leyes de Dios. Pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Y dígame, ¿qué hombre no ha desobedecido los mandamientos de Dios para que diga: yo estoy bien con Dios? No. La única manera que podemos estar justificados y reconciliados con Dios es arrepintiéndonos, reconociendo que somos los que hemos ofendido a Dios y que necesitamos reconciliarnos, necesitamos el perdón de Dios y reconciliarnos con Él. Y la única manera es por medio de su Hijo Jesucristo. Bendito sea su nombre. Perdón. Es bien importante entender esto, porque muchas personas no han creído en el Señor Jesucristo, no han aceptado a Jesucristo. Le digo porque yo a veces salgo a hacer evangelismo personal y me encuentro con muchas personas que dicen: yo estoy bien con Dios. Y yo les digo: ¿ya recibió a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador? No, eso no. Entonces le digo: usted necesita, porque de la única manera, únicamente a través del Señor Jesús, podemos recibir el perdón de pecados para que podamos decir: ya estoy bien con Dios, ya le pedí perdón a Dios y ya acepté a su amado Hijo en mi corazón, como dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Entonces, si no hemos recibido a Cristo, es porque no nos hemos reconciliado con Dios. No podemos decir que estamos bien con Dios si no nos hemos reconciliado con Dios. Y la única manera de reconciliarnos para con Dios es por medio de su santo Hijo Jesucristo, a quien Él mismo envió en propiciación por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, mira lo lindo que dice acá. Verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahora, quisiera exponer el versículo 7 primero. Amén. Porque en el versículo 7 hay algo lindo. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea que si alguien quisiera poner la vida por alguien, optaría morir por alguno que es bueno, que es justo. Pero oiga, que alguien diga: yo voy a morir por un ladrón, por un asesino, por un de lo peor, un violador. Oiga, nadie va a querer morir por un violador de niños. Nadie va a querer morir por un ladrón o ratero, como decimos allá en México. Amén. Nadie va a querer morir por un asesino. Amén. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no murió por ningún bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos todos somos malos. O sea, Dios murió por todos los pecadores, los malos, los ofensores. El Señor no optó a morir por alguno bueno, en primer lugar porque no había ninguno bueno, sino que murió por los pecadores,
Yo no sé si usted, amigo o amiga, ha escuchado a alguien que dice, ese hombre ha sido tan malo que ese hombre no lo perdona a Dios, decimos. Ese hombre ha hecho tanto daño, ha violado tantos niños, ha violado tantas mujeres, ha matado a tantas personas. Ese hombre, luego juzgamos y decimos, ese hombre no tiene perdón de Dios. Y déjame decirle que la misericordia del Señor es tan grande que nosotros no podemos decir que Dios no lo puede perdonar. Amén. Porque Dios murió por todos los pecadores. Y si esa persona que ha hecho tanto daño, tanto mal, de repente Dios le concede el entendimiento y logra entender que ha pecado gravemente contra Dios, y si se arrepiente de corazón, el Señor lo perdona. Tenemos ejemplos en la Biblia de hombres tremendos que se humillaron ante Dios. Tenemos el ejemplo al rey Acab. Este rey fue el de lo más malo de los reyes que hubo en el pueblo de Israel, y era de lo peor. Pero dice la Biblia que cuando Dios le dictó sentencia del mal que iba a venir sobre él, dice la Biblia que ese hombre rasgó sus vestidos y se humilló a Dios. Lloró y se humilló ante Dios. Y Dios le dice al profeta Elías, ya miraste cómo se humilló Acab. ¿Y sabe qué? Dios tuvo misericordia de él, y había hecho tanto mal, había hecho pecar a Israel, había incitado a Israel a pecar, a ser peor que las naciones que no conocían a Dios. Pero este hombre se humilló a Dios. Tenemos el ejemplo del que estaba clavado en la cruz juntamente con el Señor. Había dos ladrones ahí. Y la Biblia dice que uno estaba diciéndole al Señor, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros también. Y el otro que estaba al otro lado, estaba uno a la derecha, el otro a la izquierda de donde estaba el Señor. Y el otro dijo, ni aún en la condición que te encuentras temes a Dios. Y le dijo, nosotros estamos padeciendo lo que merecieron nuestros hechos. Él reconocía que él era digno de muerte y que por eso lo estaban crucificando por sus pecados, por sus crímenes que había cometido. Y aquel hombre volteó a ver al Señor y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe qué? El Señor ahí lo perdona y le dice el Señor, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre reconoció su maldad, su pecado, y reconoció a Cristo como Rey y como Señor, y el Señor lo perdonó. ¿Y cómo la ve? Era un ladrón, era tremendo ladrón. Por eso Roma lo había juzgado a ser crucificado. Amén. Él merecía la pena de muerte y lo crucificaron. Pero el Señor le dio el perdón de sus pecados, y el Señor mismo, el Señor Jesucristo, que Él es el juez de todos, aleluya, Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo llevó el Señor, lo salvó. ¿Quién hubiera? De aseguro que toda la gente, amada iglesia, han de haber dicho, no, yo creo que ese hombre no tiene perdón de Dios. Qué bueno que lo están matando porque no tiene ni perdón de Dios. Mas sin embargo, Dios es grande en amor, grande en misericordia. Estoy hablando cuando una persona se arrepiente. Amén. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. El Señor dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de él, hallará misericordia. ¿Qué va a hallar? La misericordia ¿de quién? ¿Del hombre? No, el hombre no tiene misericordia. El hombre te condena y te condena y te condena. Pero Dios es grande en misericordia. Es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso dice la Biblia que el Señor tomó la iniciativa. Dice que cuando aún éramos débiles, bendito sea el nombre de Cristo, el Señor Jesús murió por nosotros. Oye lo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
que siendo aún pecadores, ¿qué quiere decir? Siendo aún ofensores para con Dios. Porque el pecador es un ofensor que continuamente está ofendiendo a Dios, continuamente está violando los mandamientos de Dios. Eso es un pecador. Amén. Pero qué lindo es Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Dice el verso 9, pues mucho más, estando ya reconciliados, o ya justificados, pues mucho más, verso 9, estando ya justificados en su sangre, por Él, por el Señor Jesús, porque estamos justificados los que hemos creído en Cristo, nos hemos humillado al Señor, le hemos pedido misericordia y perdón, que dice su palabra, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por el Señor Jesucristo, por Él seremos salvos de la ira. Porque va a venir la ira de Dios, va a venir juicio, tarde que temprano, pero va a venir. Ahora dice verso 10. Porque si siendo enemigos, ahí me voy a detener un poquito. Se da cuenta que nosotros en Cristo éramos enemigos. ¿Enemigos de quién? Enemigos de Dios. Aunque con la boca decíamos yo creo en Dios, aunque con la boca decíamos yo amo a Dios, mentira. Sin Cristo estábamos esclavizados al pecado. Éramos practicantes del pecado y por lo tanto éramos enemigos de Dios en malas obras, dice la Biblia. En nuestros hechos. Porque sin Cristo nuestra vida era una vida pecaminosa. Éramos inclinados hacia el pecado continuamente. No fue hasta que Cristo llegó a nuestra vida, a nuestro corazón, porque invocamos su nombre, le pedimos perdón, lo reconocimos como nuestro único Señor y Salvador, y el Señor nos perdonó nuestros pecados. Nos lavó con su sangre preciosa. Aleluya. Y ya nos reconcilió, los que hemos creído en Él, para con el Padre. Aleluya, por eso dice el versículo 10, pues mucho más estando ya, versículo 9, mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, ahí es donde me detuve, ¿verdad? Siendo enemigos, cuando estábamos sin Cristo, le repito, aunque decíamos yo amo a Dios, Dios está conmigo, éramos enemigos, dice la palabra, en malas obras. En delitos y pecados estábamos y éramos enemigos. Por eso explica el apóstol Pablo, hablando de su propia experiencia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados con Dios. ¿Cuándo? Cuando éramos enemigos de Dios. Amén. La persona que no tiene a Cristo, tenga la religión que tenga, siga a quien siga, si no es a Cristo en quien ha creído, a quien se ha rendido, todavía es enemigo de Dios. No se ha reconciliado con Dios, porque la única manera que podemos reconciliarnos con Dios es de la manera que Dios el Padre proveyó para que por medio de su Hijo fuésemos reconciliados para con Él. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sin Cristo nadie puede llegar al Padre. Amén. Porque únicamente por medio de Jesucristo podemos tener otra vez amistad para con Dios. Sin Cristo el hombre está enemistado con Dios. Repito, tenga la religión que tenga. Si no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, está sin reconciliarse para con Dios y por lo tanto es enemigo de Dios. Necesita reconciliarse, pero solamente a la manera de Dios, de la manera que Dios estipuló. En el libro de Hebreos dice, por el camino nuevo que Él nos abrió. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo que el hombre puede tener acceso nuevamente al Padre por medio de la sangre
de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito el versículo 1 del capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aleluya. Cristo tuvo que dar su vida para que hubiera una manera de poder reconciliarnos para con Dios. Y es solamente por la muerte de su Hijo que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, a morir por los pecadores. Dice ahora, mucho más, dice el apóstol Pablo aquí, guiado por el Espíritu Santo. Mucho más, versículo 10, la segunda parte. Mucho más estando reconciliados. Ya no somos enemigos. Los que tenemos a Cristo, ya estamos amistados con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, porque por medio de la muerte de su Hijo, y hemos creído en ese sacrificio que Él hizo por nuestros pecados, hemos sido ya reconciliados. Por eso dice el apóstol, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Oiga lo que lindo dice este versículo. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Le damos gloria a Dios, gracias a Dios, como dice su palabra, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, en quien nos ha dado Dios la victoria. Gloria al Señor. Aleluya. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora tenemos paz. Es lo que dice el apóstol Pablo en el principio de este capítulo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, ya no hay, qué lindo es cuando se tiene paz. Oiga, cuando alguien está enemistado con alguien, no tiene paz. No tiene paz. Amén. ¿Sabe que muchísima gente en el mundo no tiene la paz para con Dios? Porque aunque tengan religión, si no tienen a Cristo Jesús en sus corazones, en sus vidas, no han sido reconciliados para con Dios y están enemistados con Dios y por eso no tienen paz. ¿Por qué cree que se consume tanta droga? ¿Por qué que se consume tanto alcohol? ¿Por qué cree que hay tanto calmantes para reconciliar el sueño? Oiga, hay tanta gente que dependen de las pastillas porque no pueden dormir, no pueden reconciliar el sueño, tienen insomnio. El problema es que no tienen paz para con Dios. Cuando tenemos paz para con Dios, nos dormimos como niños recién nacidos. Gloria al Señor, porque estamos en amistad con Dios, tenemos paz para con Dios y gozamos de esa paz que el Señor nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra reconciliación para con el Padre. Cristo es nuestra paz, porque Él es el único que puede darte esa paz al reconciliarte para con el Padre cuando tú reconoces tu necesidad de Él. Bendito sea el Señor. Uno de sus nombres del Señor Jesucristo es el Príncipe de Paz. Mire, vaya conmigo a leer un versículo en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 9 del libro del profeta Isaías y su versículo 6. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer Isaías capítulo 9 y versículo 6. Más de 500 años de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. Digo viniera porque Él ya era, solamente vino o fue enviado por el Padre, porque Él es desde la eternidad del Señor Jesús. El Señor Jesús es eterno y Él estaba con el Padre antes de venir a esta tierra
Él ya estaba con el Padre, solamente fue enviado a este mundo y vino a nacer como un niño. Gloria al Señor. Un niño, fíjate lo que dice el versículo 9. El profeta Isaías fue el profeta, uno de los profetas que profetizaron de la venida del Señor Jesucristo, cómo iba a venir, cómo iba a nacer en esta tierra. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí está en su pantalla, mire. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿verdad que Dios dio a su hijo? Por eso dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Mire, los nombres que se le aplican a nuestro Señor Jesucristo, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se da cuenta que el Señor Jesucristo, Él es el príncipe de paz? Él es el que nos da la paz. Él es el príncipe de paz. Cuando creemos con todo el corazón en el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, aleluya, el Señor nos reconcilia para con el Padre, y es cuando el hombre llega a tener esa paz para con Dios. Pero uno de sus nombres del Señor Jesucristo, ¿por qué se le llama el príncipe de paz? Le voy a decir por qué. Porque sin Cristo el hombre está enemistado para con Dios. Y por consiguiente, el hombre no tiene paz para con Dios. Pero cuando el hombre reconoce que ha ofendido a Dios, que ha pecado, que es un pecador, y llega a entender que Cristo, el Hijo de Dios, que Dios mismo lo dio a morir por nuestros pecados, y el hombre reconoce su necesidad del Salvador Jesucristo, que reconoce la necesidad que tiene de un Salvador, y el único Salvador es el Señor Jesucristo. No hay 2 o 3 o 4 salvadores. No, solamente hay un Salvador. Uno que puede salvarte. Uno que puede perdonar tus pecados. Uno que solamente por medio de Él te puedes reconciliar para con Dios el Padre. Su nombre es el Señor Jesucristo. Y aquí el profeta Isaías le llama príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Te das cuenta? ¿Por qué mucha gente no tiene paz? Aunque dice que cree en Dios, aunque dice que tiene su religión, aunque dice que esto, que lo otro. Si no tienes a Cristo, si no sigues a Cristo, como dijo el Señor, yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. El que me sigue, el que sigue a Cristo, dice, el que me sigue, ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora, por eso se le llama las buenas nuevas de paz al Evangelio. Buenas nuevas quiere decir buena noticia. Mira, vaya conmigo. Ahora, ahí mismo donde estábamos en el libro de Romanos, pero ahora vamos al capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Las personas no pueden invocar el nombre del Señor Jesucristo si no han creído en el Señor Jesucristo. Si no han creído que Él es el único que perdona tus pecados. Si no han creído que es el único que puede darte paz para con Dios o reconciliarte para con Dios. Mientras la persona no cree en eso, no va a invocar el nombre de Jesucristo. Invocar es aclamar el nombre del Señor. Decirle, Señor, ten misericordia de mí, Señor Jesús. No pueden invocar. ¿Sabe quién invocó de una manera, podemos decir,
de una manera ejemplar. Esa es la palabra correcta. En la Biblia encontramos a personas que invocaron el nombre del Señor, pero para mí la manera más ejemplar de alguien que invocó el nombre del Señor con una gran necesidad, vamos a decir que casi lo clamó con una angustia, fue un hombre llamado Bartimeo que había perdido la vista. Y dice que de repente oyó un bullicio de mucha gente que iba pasando por allí. Y él preguntó, ¿quién va pasando por aquí? ¿Quién es el que va pasando por aquí? Y le informaron porque él oía pero no podía ver porque había perdido la vista. Y cuando le dijeron que era Jesús de Nazaret, que era Jesucristo, el Hijo de Dios, el que iba pasando por ahí, dice que él empezó a clamar, levantó la voz grandemente y empezó a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Invocó el nombre del Señor. Y la Biblia dice, aquí en el libro de Romanos, capítulo 10, bendito sea el Señor, versículo 13. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor se da cuenta que es necesario invocar el nombre del Señor, suplicarle al Señor, pedirle al Señor misericordia, invocar el nombre de Jesucristo sobre nuestras vidas. La promesa es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Mientras una persona no cree que Jesucristo es el único Salvador, el único que puede perdonar tus pecados, el único que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y murió en nuestro lugar, murió por nosotros. Por eso se le llama a la muerte de Cristo muerte vicaria. ¿Qué quiere decir vicaria? Que nos sustituyó en la cruz, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario por nosotros. Bendito su nombre. Pero dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Se da cuenta que es importante que las personas oigan del Señor Jesucristo. Por eso hasta el día de hoy, predicar a Jesucristo en público se le batalla, porque hay mucha oposición. Satanás se opone a que el nombre de Jesucristo sea anunciado. Se les prohíbe a los predicadores en muchos lugares predicar en público. En algunos lugares se les mete en la cárcel por predicar a Jesucristo, y no es nada nuevo. Desde que comenzó la iglesia, hace más de 2000 años, allá en Jerusalén, los apóstoles fueron puestos en la cárcel por predicar el arrepentimiento en el nombre de Jesucristo, por predicar las buenas nuevas de paz, las buenas de salvación, por predicar el nombre del Señor Jesucristo. Fueron encarcelados, algunos fueron muertos, como el Esteban, que murió por predicar a Jesucristo, el primer mártir de la iglesia, murió apedreado por predicar el nombre de Jesucristo. Pedro y Juan fueron encarcelados, fueron azotados. Pablo y Silas fueron encarcelados, Pablo fue apedreado, lo dejaron como muerto. ¿Por qué? Por predicar el nombre del Señor Jesucristo, porque siempre ha habido oposición, porque Satanás quiere mantener a la gente en oscuridad, en ignorancia, en tinieblas, que no sepan del nombre del Señor Jesucristo, que la gente no sepa. Es lo que el diablo quiere, que la gente ignore, que esté sin conocimiento de que solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación, que solamente en el nombre de Jesucristo podemos ser reconciliados para con Dios. Alabado sea Cristo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Gracias a Dios por los que predican a Cristo.
Dios bendiga a los consiervos, los evangelistas, los misioneros que predican el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Oiga, dice el versículo 15, la última parte, y con esto termino, se me acaba el tiempo. Como está escrito. Y está escrito en el libro de Isaías 52, versículo 7, que dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, que quiere decir los que anunciamos la buena noticia. Pero la primera parte dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Anunciamos la paz. ¿Cómo anunciamos la paz? De que el hombre puede tener paz para con Dios por medio de Jesucristo. Que no hay otra manera que el hombre pueda tener paz para con Dios, sino solamente reconciliándose nuevamente para con Dios. Pero eso solamente se lleva a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros anunciamos las buenas nuevas de paz, de que el hombre se le anuncie que puede tener paz para con Dios, que puede reconciliarse con Dios. Y al estar reconciliado, ¿qué es lo que produce tener paz? El reconciliarse con Dios. Eso te va a producir la paz. Por eso Cristo es el príncipe de paz, porque solamente a través de Él te puede reconciliar para con Dios. ¿Quisieras hacerlo en esta noche? Reconoce tu necesidad de Dios. Reconoce tu necesidad de reconciliarte para con Dios. ¿De qué manera? Pídele perdón por tus pecados y el Señor te perdona si te arrepientes de corazón y recibes a Cristo. Recibe a Cristo en tu corazón, ahí donde estás. Si tú quieres, ahí invoca el nombre del Señor. Pídele que te perdone tus pecados. Pídele que entre en tu corazón. Y el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Que Dios te bendiga y te guarde. Y primeramente el próximo jueves, hoy día 13, estaremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Estuvimos en vivo y el próximo jueves seguimos en vivo. Que Dios te bendiga y te guarde.